Para mí el gran factor fundamental que va a mover la aguja del negocio en las diferentes empresas, no solo del sector salud, sino del sector privado en general, y que va a motivar las decisiones de los diferentes ejecutivos y de los consejos de accionistas y demás, tanto para el 2023 como el 2024, es el fenómeno de la inflación. Hoy en Mercado Interview vamos a hablar del sector salud y de un aliado capaz de aumentar la productividad de sus empresas. Para ello contamos con Héctor Cubelos. Gracias por atendernos. Nada, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Héctor es CEO de Región Caribe y de España de Grupo Valor, una consultora que está empezando a ayudar, está ayudando a empresas de este sector a aumentar su productividad. Explícanos cómo encajan estos dos sectores que al principio pueden parecer un poco distantes. Bueno, pues encajan muy bien, siempre y cuando la firma y el consultor tengan contenido específico de la industria, que tiene sus particularidades, incluso muy locales, muy dirigidas al propio país, encajan perfectamente. Al final, fíjate, vivimos en países en pleno crecimiento, plena transformación sociodemográfica, con una demanda de servicios de salud cada vez más grande y a mayores estándares internacionales, mirando un poquito lo que está pasando en otros países y países que tenemos muy cercanos como Estados Unidos. Entonces al final la firma evidentemente decide apostar por este mercado, por República Dominicana y por este sector, precisamente porque ahí nuestra propuesta de servicios de consultoría encaja perfectamente con las necesidades que tiene como tal el sector. ¿Cómo se gesta esta visión para que deis el paso a entrar en un sector que, como digo, así de primeras, la consultoría se suele asociar más a otros sectores, ¿no? ¿Cuál es esa visión? Bueno, precisamente por ese crecimiento que te comentaba, por la necesidad de llevar un servicio diferente, por convertir ciertas innovaciones que se sabe que están pasando en el mundo y que todavía no están en Dominicana, y evidentemente por apoyar todas las políticas públicas que van dirigidas a la materia de salud. Ahí entramos las consultoras como un apoyo, especialmente en el sector privado, para hacer realidad todas ese ABC de administración, todas esas innovaciones y esas tendencias que están ocurriendo en el mercado y que los empresarios necesitan tanto la estrategia, la planificación como la capacidad de ejecución para llevarlas a cabo. Ahí nosotros encajamos perfectamente y los casos de éxito que tenemos en la industria pues demuestran esto que estoy comentando. Hablabas antes de conocimiento de las características propias, del sector salud. ¿Cuáles son esas características que hacen que podáis caminar de la mano, que pueda caminar de la mano con una consultora en términos de estrategia, de planificación, de procesos? Bueno, creo fielmente, y evidentemente por el que me escucha el acento, pues no soy dominicano, soy español, pero creo fielmente que para el que quiera hacer consultoría en el sector de salud necesita conocer Latinoamérica, necesita estar en el país en cuestión y entender cuál es el contexto que envuelve al sector. Hay características muy particulares que van a depender en función del player con el que estés hablando dentro del sector, porque la cadena de valor pues al final tiene desde clínicas y centros médicos de diferentes especialidades, cadenas farmacéuticas, aseguradoras, laboratorios productores de fármacos. Es un sinfín de empresas de diferente naturaleza y tipología que interactúan en ese proceso, pero necesitas entender en qué momento está el país, necesitas entender cómo están esas empresas, y considero que al final el denominador común que tiene esta cadena de valor, y todas ellas, son tres ratios fundamentales que hoy están buscando: innovación, servicio y eficiencia. Todas ellas están abocadas a lo mismo y por tanto en este sector y en esas industrias se puede ofrecer consultoría como nosotros hacemos hoy. Héctor, Grupo Valor tiene presencia en 12 países, supongo que da un gran conocimiento, obviamente, una gran perspectiva de cómo funciona cada sector en cada sitio. ¿Cuál es, el diagnóstico, nunca mejor dicho, de cómo funciona el sector salud en la región y cuáles son quizá los principales retos? Bueno, mira, nosotros tenemos presencia en 12 países. En esos países hemos trabajado con empresas del sector salud, diferentes en función de su naturaleza, como te mencionaba anteriormente, y tenemos presencia física con oficina en 6 países de la región, 7 oficinas, porque en Panamá hay 2. Al final, como te decía, Latinoamérica tiene muchas similitudes respecto al sector salud, si la queremos comparar con República Dominicana específicamente. Más sin embargo, si tuviese que enfocarme en República Dominicana, ¿cuáles son esos principales retos? ¿Cuáles son esas asignaturas pendientes que tenemos hoy? Que, ojo, no son solo materia de política pública, hay mucho de inversión, hay mucho de gestión empresarial por parte del sector privado.
Mira, para mí retos fundamentales como pueden ser la calidad de la gestión, un servicio de altos estándares, modernización en todos los sentidos. Y esto aplica a reingeniería de tus procesos, reingeniería o reestructuración organizativa, control a través de indicadores, datos, modernización de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Tenemos asignaturas especiales y creo que esa sí es muy dominicana, que es la integración como tal de todos los entes que interactúan en la cadena de valor de salud. Hoy en día hay ruidos y polémicas, por ejemplo, como tenemos el cobro de diferencias, las glosas, el conflicto del colegio médico con las ARS. Esos son temas que no solo se atacan desde la política pública, sino que las empresas, cada una dentro de su rol en el sector salud, y a través especialmente de sus procesos, se pueden ir como tal limando. Además, asignaturas pendientes que también trabaja la consultoría, como por ejemplo puede ser la atención primaria, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el enfoque preventivo en la salud, historial clínico, atención primaria, que ya hay algunos centros que están empezando a desarrollar esos puntos, son elementos donde una consultoría de estrategia y operaciones, como la que ofrece Grupo Valor, puede como tal atacar. De hecho, por ejemplo, hemos trabajado en este país en concreto con aseguradoras modelos de promoción y prevención, que básicamente es entender los datos que provienen de la autorización, crear todos los procesos, políticas y controles para poder definir, identificar, diseñar unos programas como tal de atención y unos procesos que permitan que tú tengas un monitoreo y un tratamiento especializado para poblaciones vulnerables o segmentos que estén en riesgo de salud. Todo eso al final está sujeto a una intervención de consultoría y de una firma como Grupo Valor, evidentemente, que tenemos, además del expertise, tenemos la metodología y el tiempo exclusivo para hacer cambios en cortos y en periodos cortos de tiempo. Tenemos además pues una metodología que permite llevar a la organización todas esas ideas a realidades de administración, gestión y evidentemente al campo de la administración y la satisfacción de sus pacientes. Son retos muy diversos, has nombrado retos de todo tipo, desde técnicos, estructurales, etcétera. Y realmente es muy de valorar, ¿no? que una empresa consultora pueda cubrirlos todos, ¿no? O sea, realmente es un valor añadido muy grande, ¿no? Porque entiendo que en una empresa de salud puede haber igual especialistas en una materia, pero quizá puedan fallar o pueda tener un punto débil en otra. Sin embargo, este sistema de consultoría, realmente es muy grande todo lo que abarca, ¿no? Todo lo que estás nombrando. Sí, y de hecho creo que al final nos complementamos perfecto con la industria, con los boards de la industria y con los directivos que trabajan en ella. Nosotros no competimos con las empresas del sector salud ni con sus ejecutivos. Todo lo contrario, somos una mano amiga y aportamos capacidad de ejecución a esas realidades que muchas veces saben que son estrategias que tienen que ocurrir, pero que por diferentes elementos pues no están ocurriendo, y que nosotros como tal sí aportamos esa fuerza de implementación, ese orden, esa prioridad, esa planificación, ese estimar que una inversión va a ser buena o va a ser mala. Mira, al final para mí esto es uno de los elementos más importantes de lo que hace Grupo Valor. ¿Por qué existimos y qué nos diferencia del board o de un conjunto de ejecutivos? Básicamente es, como te decía anteriormente, tenemos tiempo exclusivo para cambiar aquellas cosas que sabe una organización que tiene que cambiar o que quizá no sabe, pero que nosotros se las descubrimos en base a las tendencias y a ciertas brechas de administración que hay que cerrar. Y además contamos con una metodología que ha sido probada y experimentada en muchos clientes, que lleva desde la identificación de diferentes tendencias que ocurren especialmente en el panorama, no voy a decir internacional, sino me voy a ir un poquito menos ambicioso, me voy a ir hacia el panorama regional. ¿Qué está pasando en otros países de la región? ¿Qué está pasando aquí cerquita en Estados Unidos? Analizar los potenciales financieros que tiene esto, porque al final toda inversión o todo cambio pues tiene que estar sustentada con un parámetro de rentabilidad. Y ahora quiero mencionar algo muy chulo de esta industria con respecto a la rentabilidad. Identificamos las brechas, es decir, para yo llegar de un punto A a un punto B, ¿qué necesito hacer? Y como he mencionado varias veces en esta entrevista, aportamos la capacidad de ejecución. Nosotros somos consultores implementadores, con lo cual analizamos, diseñamos, capacitamos, acompañamos en la implementación a nuestros clientes hasta que los resultados se dan y esas cosas que se han definido, que se han soñado, suceden como tal en la organización. Generalmente, ¿esto qué trae? Modificar tus procesos,
modificar tu estructura, redefinición de roles y funciones e implementar o redefinir ciertos controles y ciertos indicadores. ¿Por qué nos gusta el sector salud específicamente para hacer consultoría? Para mí tiene una característica que no la he visto en muchos sectores. Sí, por ejemplo, la banca inclusiva y demás pudiese compartir, digamos, que ese propósito, ¿vale? Pero nos gusta el sector salud porque es un sector donde a los consultores que nos gusta ese trabajo de propósito y resultados, podemos ejercer algo que para nosotros supone una realización muy grande. En el sector salud, la rentabilidad no solo es entendida y traducida en elementos financieros y de sostenibilidad. Aquí la rentabilidad también significa vidas y calidad de las mismas. Y para un país en pleno desarrollo como esta República Dominicana entendemos que eso es básico y fundamental. Entendemos que hay que entender, pues, paga la redundancia, la consultoría desde ese aspecto y entonces proponer soluciones en las empresas del sector salud que no solo mejoren evidentemente el retorno del capital invertido por parte de los accionistas, sino que además contribuyan al rol de salud que cada una de las empresas tiene para este país. Que entiendan ese equilibrio, es súper importante. Que entiendan ese equilibrio, ¿no? De, bueno, hay que ser rentables, pero lo más importante también son las vidas, ¿no? Y ese propósito que mencionabas, ¿no? Desde luego, hay un propósito muy fuerte de las empresas de este país. Por suerte, trabajamos con organizaciones que son líderes y referencia en esto y que nos retan y nos gustan mucho porque precisamente tienen ese concepto, tienen ese chip en la cabeza que hacen de la consultoría un reto doble, que es, oye, ¿cómo aumento ingresos? ¿Cómo reduzco costos? ¿Cómo reduzco gastos? Pero a la vez ofrezco esa rentabilidad social que, como te decía, se traduce en vidas y en calidad de las mismas para la población, ¿vale? Ahí podría mencionar, pues tenemos muchos clientes, pero podría mencionar algunos de los que, con los que hemos trabajado mucho, que han apostado mucho por nosotros, a los que tenemos mucho cariño y para los que nosotros trabajar es súper placentero porque tienen ese propósito que trasciende lo empresarial. Por ejemplo, nos encanta trabajar con Grupo Universal, uno de los primeros clientes de Grupo Valor en este país. Con ellos hemos trabajado 3 diagnósticos y 6 implementaciones. Nos encanta trabajar con Grupo Carol, Farmacias Carol, ¿vale? Con quien hemos trabajado diagnóstico, planificación estratégica. La planificación estratégica además nos brindó poder definir esas palancas que iban a apoyar a la salud y el bienestar de la población dominicana, con lo cual fue un reto mucho más que empresarial, fue un reto que tenía un propósito, como te mencionaba. Todos esos clientes nos encantan y nos encanta hacer consultoría para ellos porque al final lo que estás haciendo sientes que no solo le aporta a una cuenta de resultados, sino que le aporta a la cuenta de salud de un país y eso es importantísimo y chulísimo. Tener la oportunidad de manejar proyectos como consultor que de verdad reviertan en ambas vertientes. Sí, es fantástico. Supongo que también una parte de ese orgullo, ¿no? que mencionas es la sensación de lo que transmitías, ¿no? De que esos procesos que trabajáis luego se quedan dentro de la empresa, ¿no? O sea, es algo que, bueno, de alguna forma vosotros introducís en una empresa y que luego es un valor añadido que queda ahí de forma casi permanente, ¿no? Eso supongo que es muy positivo también. Sí, y de hecho es importante explicar muy bien qué es lo que hace Grupo Valor, ¿vale? Grupo Valor es una firma de consultoría que trabaja los siguientes puntos. Planificación estratégica, planificación financiera, fusiones y adquisiciones, rediseño organizativo o reestructuración, rediseño o reingeniería de procesos, construcción de capacidades organizativas, importante en el sector salud, dado que se están abriendo pues, nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de servicios médicos, etcétera, con lo cual hay que construir ciertas capacidades que no necesariamente están en el país y que hay que traer, y aceleración y gestión del cambio. A través de cada uno de estos servicios que nosotros ejecutamos, y que tengo que decir que ejecutamos muy bien porque estamos muy entrenados y en eso he pasado años fomentando y asegurando que las capacidades estuviesen dentro del grupo para hacer el mejor trabajo en el sector salud. A través de esas nosotros generamos cambios que son sostenibles en las organizaciones y que les dan la capacidad no solo de estar bien hoy, sino de tener ese mecanismo de mejora continua que al final haga que una organización hoy en día tiene los mejores procesos, pero también tiene la estructura
necesaria para darse cuenta de aquí a 2 años que quizás se necesita una calibración de proceso porque algo en el mercado ha cambiado, porque hay una necesidad de esa población vulnerable en materia de salud o ese enfoque preventivo, y que hay que hacer un cambio. Con lo cual nuestros proyectos suelen ser un hito importante en las organizaciones que marcan un antes y un después, y que lo hacemos a través, como te decía, planificación, reingeniería y aceleración del cambio. Importante destacar que para hacer todo esto realidad nosotros no solo analizamos y diseñamos, nosotros acompañamos a nuestros clientes, en este caso los del sector salud, a que eso se convierta en realidad. ¿Y cómo lo hacemos? Con acompañamiento total en la implementación. E incluso, ya entendiendo lo que hace, para nosotros, siempre he creído que al final el sector salud es un sector muy propenso a la consultoría, precisamente porque con todo ese cambio sociodemográfico que está ocurriendo en este país, con la demanda creciente de servicios médicos, con la extensión de la red de servicios a zonas que no están hoy en día pues tan bien atendidas, esto va a suponer unos retos enormes, no solo para los gobiernos, sino para las empresas. ¿Cuáles son estos retos? Tenemos un reto importante de crecimiento, que es el aumento de la capacidad entendida en número de camas en el país. Número de centros, número de farmacias, puntos de dispensación de medicamentos, que ya no solo van a estar en el Gran Santo Domingo, que no solo van a estar en la zona este, que no solo van a estar en la zona norte, sino que van a tener que ir capilarizándose muy hacia adentro de este país. Y eso al final trae unos retos mayúsculos de gestión, desde el abastecimiento, la planeación, las compras, cosas tan del día a día como esas, hasta unos retos de descentralización de la gestión y una gestión mucho más compleja por efecto de que estás manejando compañías mucho más grandes. Si bien es cierto que esto son súper buenas noticias para el país y para los empresarios, porque al final es una oportunidad. Hay un potencial de crecimiento increíble. Ahora, ese crecimiento hay que agarrarlo, hay que gestionarlo correctamente y hay que llevarlo a una realidad de gestión. Ahí es donde entra Grupo Valor, desde la planificación hasta la preparación de la organización para asumir ese nuevo reto, y eso lo hacemos con procesos, estructura, indicadores y algunas otras herramientas financieras, como te mencionaba, con el plan financiero, fusiones, adquisiciones, etc. Pero el reto para República Dominicana y los empresarios del sector salud es mayúsculo. Hay una oportunidad terrible de crecimiento, va a haber una competitividad muy fuerte porque también estamos inmersos en un panorama internacional que va a estrechar esos márgenes y evidentemente lo que toca que hacer hay que saberlo hacer y hacerlo muy rápido. Y ahí es donde nosotros entramos, pues apoyando con esa capacidad de ejecución. Todo este proceso que mencionas, que nos has descrito, se traduce obviamente en aumento de productividad, porque al final cuando una empresa funciona bien internamente y los procesos están afinados, es más productiva, y también en capacidad de atraer inversiones inteligentes, ¿no? Porque al final te conviertes en un player más atractivo y al final el sector salud también es un sector que está atrayendo muchas inversiones de este tipo, ¿no? Sí, al final cualquier consultoría y cualquier modelo pues tiene que estar apegado a ciertos ratios que son de éxito. Mencionaba anteriormente que si hay un denominador común que une a todos, todos van a buscar innovación, porque evidentemente toca luchar contra la obsolescencia del modelo. E incluso, por ejemplo, actualmente tenemos en este país ciertas infraestructuras médicas que están cerradas por el propio reposicionamiento, remodelación de la misma, reinversión en aumentar su capacidad, en mejorar sus instalaciones, etc. Hay una obsolescencia que siempre va a venir marcada en este sector, porque además tiene una irrupción de la tecnología muy fuerte, con lo cual pues, hay que invertir en nuevas tecnologías para evitar cosas tan simples como que el dominicano tenga un acceso fácil, sencillo, ágil, de calidad a la salud, y que muchos de los dominicanos o de los que estamos en este país no nos tengamos que marchar a recibir servicios médicos fuera del mismo, porque aquí tenemos todo lo necesario para darnos un servicio médico de calidad. Y además para atender ciertas demandas que son muy interesantes y que el país entiendo que está impulsando con mucho acierto, como es el turismo de salud. De hecho, ya hay todas unas iniciativas y ciertos ejecutivos y políticos que están apostando por este fenómeno, que es básicamente atraer personas extranjeras a un país que es una pasada. Es muy bonito, un entorno inmejorable, que tiene que tener unos estándares de salud de primera línea mundial y que evidentemente lo tiene que hacer a precios competitivos. ¿Cómo hace esto una organización? ¿Cómo consigue esto, por ejemplo,
un centro o un grupo de clínicas médicas, evidentemente, pues con los mejores procesos, con la mejor estructura, con la mejor tecnología y con los controles necesarios que les permitan entender cuando hay una alarma. En ese sentido, al final, nosotros como consultora, pues lo que buscamos son tres cosas: es retorno sobre el capital invertido, no solo en el proyecto a Grupo Valor, sino el capital invertido pues en el modelo, en tu empresa, claro. Y esto habla mucho de los intereses de los accionistas. Ese retorno social que hablamos anteriormente en materia de contribuir a la salud y al mejor acceso al sistema de salud por parte de los dominicanos, y evidentemente a que todas las inversiones que se están haciendo pues tengan un sentido lógico en inversión y en salud. Con lo cual, básicamente esos son los ratios que estamos actualmente persiguiendo. Todos nuestros proyectos además se miden. Nosotros siempre utilizamos dos elementos para medir que un proyecto que hemos ejecutado con una empresa del sector tenga éxito. Lo que llamamos los factores claves del éxito, que son las expectativas de los accionistas y de los directivos con respecto a ese proyecto, es qué tú necesitas al finalizar el proyecto para decir que el proyecto de Grupo Valor ha sido un buen proyecto de consultoría. Y al final, bueno, pues retorno sobre la inversión. Usted invierte X, invierte $1 y yo mínimo, además esto está garantizado, le retorno $1 bajo un método de evaluación financiera. Que ese dólar en el sector salud tiene un sentido más allá del lucro, que no es el lucro, es tener una estructura más eficiente que permita soportar mayor número de pacientes a un costo de la salud que no sea prohibitivo para el país y que evidentemente permita pues como tal el acceso a todos los dominicanos, e incluso esa iniciativa que a mí me parece muy interesante, que permita que otros, no son los que no nos marchemos, es que otros vengan aquí a darse esos servicios de salud, como está hoy en día pues impulsando el turismo de salud, que me parece que con el país que tenemos, con las capacidades que tenemos, con la resiliencia que tenemos, estamos en todo el derecho del mundo de soñar con eso, y eso evidentemente involucra a absolutamente todos los tipos de empresa que actúan en la cadena de valor de salud. Sí, es una industria que además está creciendo con fuerza y que realmente aporta un valor añadido muy grande al país, ¿no? Me gustaría, Héctor, preguntarle en qué tiempo se ven resultados. Una empresa de salud, por ejemplo, contrata sus servicios, ¿en qué tiempo podemos empezar a ver resultados? Pronto, muy pronto. Nosotros tenemos como máxima que un proyecto de consultoría dure de 6 a 8 meses. Si bien es cierto que un roadmap evidentemente de transformación es un ejercicio de definición que dura años, porque hay ciertas adopciones o ciertos cambios que no se pueden hacer en 6 meses, nosotros partimos en etapas nuestros proyectos de consultoría y convertimos esos roadmap en fases de no más de 6 y 8 meses. ¿Por qué hacemos esto? Uno es porque en 6 meses yo quiero que tú, como empresario que me acabas de contratar, estés viendo los resultados, estés viendo los beneficios del proyecto. Y eso se traduce, como decía, aumento de ingresos, reducción de costos, reducción de gastos, además evidentemente de los beneficios que tiene que traer para la salud. 2, porque entendemos que con la generación temprana de beneficios podemos seguir financiando ese cambio y esa transformación que necesita como tal la industria. Y 3, porque nuestra metodología y nuestra manera de hacer consultoría siempre pretende dinamizar a las organizaciones. ¿Qué es lo que más miedo me da a mí como socio director de una firma de consultoría? Hablar con un cliente y ver que ese cliente ha decidido, porque 2023 ha sido un poquito convulso. Uno de los años, dicen los banqueros de inversión, que uno de los años más difíciles de la historia desde que conocen. Y porque 2024 nadie sabe cómo todavía va a ser, es difícil de predecir. A mí me da mucho miedo cuando veo que o se ponen en piloto automático, que esto es operar el día a día sin hacer nada diferente, o peor, levantas la mano y pides tiempo muerto. Me preocupa muchísimo eso. Entonces, nuestra metodología que busca dinamizar desde el día 1 a nuestros clientes y a sus estructuras, ponerles en la cabeza, cambiar ese chip y decir, estamos en modo cambio. Claro. ¿Cómo se consigue eso? Con proyectos, evidentemente, que tienen un roadmap y tienen un sentido estratégico y que todo apunta a algo en el mediano y largo plazo, pero planteándonos objetivos en el corto plazo que te permitan pues, tener esos beneficios para financiar el siguiente cambio y sobre todo para lanzarle un mensaje a la organización que es, hey señores, estamos en cambio, estamos en transformarnos,
Estamos buscando eficiencias, liderazgo y sostenibilidad. Y con esa dinámica, acelerar ese cambio para llevar a la organización, pues evidentemente, a ser, ¿por qué no la mejor de la industria? En una industria que además quiere ser pionera con esas iniciativas que te mencionaba. Es decir, se marca un horizonte, un objetivo a largo plazo con pasos en el corto que lo van alimentando, ¿no? De alguna forma y que van sumándose unos a otros. 6-8 meses, uno ve los beneficios. De hecho, un proyecto, esos 6-8 meses es el tiempo que le dura a Grupo Valor entrar a una organización, analizar, diseñar, capacitar e implementar. Nuestra metodología, nuestros consultores, en semana 2 están implementando lo que llamamos los quick hits, que básicamente son lo que a mí me gusta mucho, que llaman en Latinoamérica los mangos bajos. Son esas oportunidades que tú ves ahí, que las tienes muy cercas, que sabes que en implementación no suponen un desgaste muy grande, pero que tienen un altísimo impacto. Con lo cual, ya en semana 2, semana 3, se están ejecutando cambios. Si el proyecto dura 6 meses, justo en la mitad nosotros estamos empezando a implementar los cambios. Con lo cual, en semana 12, semana 13, se están viendo ya como tal implementación de los nuevos procesos. Y los últimos 3 meses los pasamos monitoreando y calibrando y evidentemente cuantificando los retornos de ese proyecto. Con lo cual, al final, tenemos una metodología que en 6-8 meses tú como empresario del sector salud estás viendo los cambios. Proyectos o ejemplos, mira, te puedo hablar de ejemplos, por ejemplo, aseguradoras, ¿vale? Hemos trabajado en aseguradoras en el modelo de autorizaciones, desde la reestructuración de todo el modelo de servicio, pasando por sus canales físicos, que son los sucursales, contact centers, los PSU, que se llaman en este país, que son puntos de servicio que tienen las diferentes clínicas y demás, los call centers y algunos otros teléfonos que tienes de atención como tal al usuario, no solo al usuario, al paciente, sino de manera muy importante al prestador de servicio. En 6 meses, reducciones de la transaccionalidad física, es decir, integración a través de los medios digitales, reducciones de la transaccionalidad del 18%, reducciones muy grandes en el tiempo de espera de los usuarios en el teléfono, mejora de los niveles de servicio en la atención de solicitudes y requerimientos. Precisamente todas esas cosas que hacen realidad y que son cositas del día a día, pero que uno dice, oye, en realidad, todas esas mejoras son las que componen precisamente ese mejor acceso al sistema de salud por parte de los dominicanos. Y eso es lo que nosotros como consultoras, a través de eficiencias, ingeniería de procesos, reestructuración, implementación de controles, conseguimos en pro como tal de la industria. Al final, lo que nosotros hacemos todo impacta sobre el customer journey de un paciente, ¿vale? Cómo es el acceso al sistema de salud o a la compra de sus medicamentos, cómo es el acceso para la ejecución de unos laboratorios de tu hijo, ¿vale? De un paciente dominicano, un paciente extranjero que está aquí y que se quiere tratar. Todo eso lo desglosamos en puntos de dolor, procesos que intervienen, roles y usuarios de tu estructura que intervienen, indicadores que miden y que te permiten no estar ciego de todo esto, qué cambios se tienen que dar, en qué orden y qué prioridad se tienen que dar y con qué metodología. Y con eso implementamos, conseguimos los cambios, sacamos unos beneficios y nos vamos a por el siguiente proyecto como tal de implementación de la organización con la que estemos trabajando. Víctor, creo que lo personal son 9 años, ¿no? Mencionaba en la región. ¿Qué es lo que más le ha enseñado esta región? A ser súper adaptable, a no quejarme absolutamente por lo que no tenga o por lo que no cuente y a plantear proyectos desde cero, que en muchos de los casos para muchos puede ser un impedimento, pero es una fortuna inmensa. Vivimos en un país impresionante para hacer consultoría y el hecho de tener campo abierto para hacer tantas cosas, no tener incluso estructuras creadas, tener la oportunidad de ciertos mecanismos que no están ni siquiera considerados en las políticas públicas y que tú desde el ente, desde el sector privado, tú puedes como tal impulsarlos a través de tus proyectos, eso te abre la visión y el panorama, que es de manera increíble. Para mí eso es lo que más me gusta y evidentemente pues haber tenido como tal la fortuna de poder vivir en ese país, que me acuerdo la primera vez que yo vine aquí, vine a Punta Cana, a un resort, como todo español, en el 2008, y cuando estaba por aquí
me acuerdo que un día en la piscina pensé, wow, ¿cómo será vivir aquí? ¿Cómo viven ellos? Qué chéveres, míralos, son simpáticos, son agradables, se integran con la gente. Una actitud pues un poquito diferente a la que yo venía acostumbrada de Europa. No digo que no seamos simpáticos, pero es otra idiosincrasia, es otra manera de hacer relaciones, ¿no? Y cuando pensé, ¿cómo será vivir aquí? Al final uno decreta las cosas, pasa lo que tú te dices que va a pasar todos los días. Aquí estamos pues disfrutando de ese país y la verdad es que aprendiendo muchas cosas y trayendo muchas cosas buenas a los diferentes sectores que apuestan por nosotros. En el punto 2 que mencionaba, el de no buscar excusas, no quejarse, ahí usted venía ya muy bien formado de su etapa deportiva, ¿no? Que supongo que también le quería preguntar un poco por esa etapa que nos desarrollara, porque es realmente exitosa, y también preguntarle qué es lo mejor que le ha dejado el deporte. Bueno, y que me ha dejado y me sigue dejando. Para el que me conoce un poquito más a fondo, Héctor Cubelos en su pasado fue 14 años deportista profesional, miembro del equipo nacional español de piragüismo, con una medalla de campeón del mundo, varios campeonatos nacionales, copas del mundo, etc. O sea, siempre integrado desde los 10 años en una dinámica de disciplina deportiva total y absoluta. A los 14 años fuera de casa, viviendo en un centro de alto rendimiento. Nosotros somos 3 hermanos, además, los 3 hemos sido campeones mundiales en años y disciplinas diferentes, todos en el mismo deporte, y con uno de mis hermanos, Francisco Cubelos, todavía deportista profesional, 2 veces diploma olímpico, recientemente clasificado para los Juegos Olímpicos de París. Por eso digo que me sigue dejando, porque al final lo que no aprendo de lo que quizá de esa práctica deportiva de élite en el kayak ya dejé hace unos años, pues lo sigo aprendiendo de lo que veo de mi hermano. Al final no son tan diferentes estas actividades, ¿vale? Hay gente que decía, claro, tú cuando hacías deporte profesional no trabajabas. No, yo sí trabajaba, y trabajaba muy duro, y iba al agua todos los días 3 veces, y no había excusas, y te ponías malo y tú lo que querías era entrenar, y pasabas frío. ¿Qué me ha enseñado eso? A que todos los días es una oportunidad, todos los días, todas las horas y todos los minutos es una oportunidad para ser mejor del de al lado, del con el que compites, ¿vale? Con lo cual, al final, el que entiende mi ritmo de vida ve que es un sentido de competitividad que intento llevar tanto a la compañía como a nuestros clientes, por ser siempre como tal los mejores. Sigo haciendo deporte, de hecho, nosotros tenemos como que un concepto un poco obsesivo del deporte. Me dio por empezar a correr y a montar en bici, y acabé haciendo duatlón. El año pasado fui subcampeón nacional élite de duatlón aquí en República Dominicana, con una relación un poco obsesiva con el deporte, porque no sabemos hacer cosas tranquilos, sabemos hacer cosas con ese parámetro de competición, de ser mejores, y a fines de ser justo, ni siquiera pensando en siempre ganar, sino por lo menos cada día, que no todos los días se compite, pero sí todos los días tienes la oportunidad de ser un poquito mejor, ser un poquito mejor que ayer. Con lo cual, disciplina, no queja, ver las dificultades como oportunidades, importantísimo para el 2024, es una de las cosas que rescato y que intento pues traducir y llevar a mis clientes, a la estructura de grupo valor, etc. Además es un tipo de deporte que entiendo que el tema de las excusas es fundamental, ¿no? El enfrentarse a ellas, el no ponerlas, porque es un deporte que exige, sobre todo en Europa, pasar frío, ¿no? Lo comentábamos, entrenar muchas horas, quizá fuera de foco, porque no es un deporte digamos de los más seguidos, y todo eso, bueno, supongo que es un aprendizaje clave para ahora, desde el punto de vista empresarial, darse cuenta de que, bueno, no hay espacio para eso, ¿no? Para la queja, para la excusa. Sí, yo siempre he sido forofo de deportes que no tienen tanto seguimiento a nivel mediático, pero que sí están muy tecnificados, y que los profesionales que se dedican a ellos son profesionales de verdad, que entrenan muchas horas, que entrenan con las más altas tecnologías, y que evidentemente llevan el concepto de rendimiento a la última milésima de segundo. Para que tú sepas, mira, yo fui campeón del mundo de kayak en el año 2005, ¿vale? En el 2005, ya hace un montón, gané mi primera medalla internacional en una prueba de 22 kilómetros y gané por 3 décimas de segundo. 3 décimas de segundo es esto. O sea que posiblemente si yo un día me hubiese quedado en casa porque me daba pereza, porque hacía frío, esas 3 décimas no las hubiese tenido en mi cuerpo, sí las hubiese tenido el inglés,
y él hubiese sido campeón del mundo. Claro. Lo que te quiero decir con esto es que todos los días es una buena oportunidad para ganar esas 3 décimas. Para ganar esas 3 décimas que 3 veces 3 décimas es un segundo. Claro. 60 veces un segundo es un minuto. Bueno. Y así empiezas a abrir la brecha. El deporte ha sido un aprendizaje brutal en mi vida. Me ha hecho pues entender de manera, no entender muchas cosas, sino entenderlas totalmente de manera diferente las que me estaban pasando y evidentemente poder trasladar eso a la vida de los negocios, a la vida de la empresa, etc. Hay algo además que yo rescato y para lo que me he vuelto muy sensible y se lo he enseñado mucho. Antes decía que, por ejemplo, parte de mi trabajo es desarrollar ese know-how y esas capacidades a mis equipos, que no solo va en materia técnica. Nosotros, de hecho, tenemos unidades específicas y entrenamientos específicos para todos nuestros consultores en materia de habilidades. Y llegamos a muchos clientes y hago un llamado aquí para todo el que me esté escuchando y diga, oye, pues entiendo que tengo unos buenos procesos, pero lo que me pasa es esto que acaba de decir Héctor, que nos llamen y nos consulten. Hay muchos proyectos, yo lo identifico, que tú a una organización le puedes poner la mejor planeación estratégica, los mejores procesos, las políticas más robustas de todas, los mejores indicadores, herramientas tecnológicas, tener todo eso y aún así no funcionar bien, porque hay ciertos proyectos que lo que necesitan en realidad es un cambio de estado de ánimo, ¿vale? Que muchas veces no es otra cosa sino la manifestación de cómo cambio la actitud ante ciertos fenómenos, que pueden ser verdad o no ser verdad, claro. Eso es muy subjetivo, ¿no? Es lo que tú estás percibiendo de la realidad. Eso a mí me lo ha enseñado el deporte y es algo que rescato como uno de los mayores aprendizajes, esa sensibilidad por entender cuando una organización está trabada en actitud, está detenida en ver excesivamente complejas las cosas, en estar más preocupada en buscar una excusa que buscar una mejora, en a veces cuando entender que son épocas de cosecha y cuando son épocas de recogida de frutos. Nosotros pasamos 364 días del año en cosecha y solo recogemos los frutos un día, si es que ese día hay manzanas para ti. Si no hay manzanas para ti, no recoges nada. Y hay que seguir cosechando. Y hay otros 364 por delante. Ahora, si tú el día que no recogiste una manzana pierdes el primer día de cosecha, ya vas mal, ¿vale? Con lo cual, como firma de consultoría, en eso sí nos hemos vuelto muy sensibles y he intentado transmitir todo eso. Que no es solo tener las mejores técnicas, las mejores tecnologías, los mejores procesos, los mejores manuales de operaciones, sino es tener también el equipo, la preparación y la actitud que tú necesitas para llevar esto a cabo. Eso es una patita pequeña de lo que nosotros hacemos, pero es algo que yo he intentado, de mi experiencia personal, trasladar a lo que hacemos con nuestros clientes y entiendo que ese componente actitudinal, emocional, es algo que nos ha diferenciado porque los clientes ven el valor a una implementación de procesos que tiene un carácter tan marcado en hacer que las cosas sucedan y que el equipo haga ese cambio de chip. Lo que tú decías al final es, oye, ha venido por aquí un proceso y mi compañía es diferente y también lo es diferente en estado de ánimo. Héctor, me gustaría preguntarle por algún caso de éxito del que se sienta especialmente orgulloso en este campo. Bueno, mira, los he mencionado anteriormente en sector salud. Estamos en la edición del sector salud. Me pone difícil, evidentemente, elegir entre alguno de los clientes o casos de éxito, porque al final, eso sí te digo, todos nuestros clientes son especiales. Con todos tenemos un cariño y una relación muy, muy especial. Y para nosotros todos los proyectos, independientemente del tamaño de los mismos, son importantes. En todos damos lo mejor de nosotros para asegurarnos en ese punto 2 de gestión que te mencionaba, de que salga impresionante, de que todo proyecto dé sus resultados, dé los beneficios y dé los retornos. Te pongo casos específicos que no hacen más ni menos especial un proyecto. Nosotros tenemos proyectos que han salido espectacular, que hemos dado retornos sobre la inversión de 23-1, firmados con nuestros clientes. Eso significa que por cada dólar que invertiste, se retornaron $23 en beneficios certificados por el vicepresidente financiero, por el CFO o por el presidente de la compañía, ¿vale? Tenemos retornos promedio de 7-1. Recientemente hemos terminado proyectos con empresas de República Dominicana de 9-1, 10-1, con lo cual lo que te digo es, todos son muy especiales y en todos
en función de las oportunidades que tienen, le entramos como si fuese el último de nuestros proyectos, ¿vale? Ahora, en el sector salud, como te decía, si bien es cierto que tenemos decenas de proyectos ya en el país acumulados desde el 2016, nos gusta muchísimo y aquí les doy las gracias públicamente a clientes como Grupo Universal, que ha apostado un montón de veces por nosotros. Mencionaba antes 3 diagnósticos, 6 implementaciones, que incluso trabajamos con ellos en pandemia y cuando todo se estaba paralizando, se sienta conmigo don Ernesto Izquierdo y dice, tranquilo que los proyectos van a seguir, sigue siendo una necesidad, ahora más que nunca, y necesitamos a Grupo Valor en nuestra agenda estratégica, con lo cual a nosotros nos gusta mucho trabajar con ellos porque, como decía anteriormente, su visión trasciende de lo empresarial y porque además tienen un equipo de directores, gerentes, de personal de servicio que es impresionante. Nos encanta trabajar con ellos. Y también en este sector y para este país nos gusta muchísimo trabajar con Grupo Caro, ¿vale? Es un grupo que viene haciendo las cosas muy bien, que ha hecho inversiones muy fuertes por llevar salud y bienestar a toda la población dominicana. Entendía la salud no solo desde el punto de vista del ético, que es básicamente el nombre que se le da a la categoría de fármacos, de farmacia, sino desde una visión diferente de la salud y el bienestar, como es la belleza, la cosmética, esas cosas que una población necesita no solo para estar sana y para dar un enfoque preventivo a sus estructuras, sino también para sentirse bien, para tener confianza, para que todo el mundo en la calle vaya bien cuidado, salga, que tengamos una mejor salud mental. O sea, muchas cosas que están pasando en el país. Y eso es un fenómeno que es súper interesante y que a mí me gusta de lo que está ocurriendo, y por eso me gustan estos 2 clientes, porque desde hace mucho tiempo ellos entendieron una tendencia de cómo tenía que transformarse su modelo desde sus procesos, su estructura, sus indicadores, sus inversiones, que es el enfoque preventivo, ¿vale? No es ser el más robusto en materia de salud para atender mejor, es en última instancia atender para no atender. Y muchos de los clientes del sector se están abocando precisamente a eso, a ese enfoque preventivo, que no es otra cosa sino cómo yo modifico los mecanismos que tengo de llevar a cabo mi actividad económica, la actividad económica empresarial a la que se dedica esa organización en concreto, para aportar un enfoque preventivo hacia la salud. Y eso para mí es súper importante. Estas organizaciones, por ejemplo, hemos trabajado planificación estratégica, proyectos de promoción y prevención, muchos elementos que te hacen ver que son organizaciones que están puestas para el dominicano, como dicen acá, que quieren la salud del mismo y que entiende que su sostenibilidad pasa por ese enfoque de cuidado, de atender para no atender, que hay otras organizaciones de aquí del país que recientemente han tenido certificaciones y a las que felicito porque están haciendo un trabajo impresionante, que también entendieron eso, invirtieron mucho dinero, crearon infraestructura de orden internacional con estándares certificados por organizaciones americanas, y que eso te hace ver que básicamente aquí tienes todo lo que se necesita para tener un sector salud en los próximos años que sea impresionante. Para terminar, me gustaría levantar la vista del presente, irnos al medio plazo, largo plazo. Me gustaría preguntarle cuál es su sueño para Grupo Valor. Mira, a mí me gusta ser muy práctico, ¿vale? Tenemos muchos sueños, muchísimos, y Grupo Valor Grupo Valor Región Caribe son 3 socios, ¿vale? Mis 2 socios residen en Panamá, yo estoy aquí fijo, de planta, y tenemos muchos sueños para esta organización. Ahora, sin embargo, en el corto y medio plazo te diría que todos esos sueños y todas las realidades que tienen que hacer que esos sueños se conviertan, básicamente, y son decisiones ya tomadas, es la reinversión y el fortalecimiento de los servicios que hoy ofrecemos. ¿Por qué? Y dirán, bueno, a lo mejor no es un sueño. Para nosotros es un sueño ser los mejores en lo que ofrecemos, que es planificación estratégica, reingeniería de procesos, rediseños organizativos o reestructuraciones, gestión y aceleración del cambio, planificación financiera y fusiones y adquisiciones. Con lo cual, todo, absolutamente todo lo que nosotros estamos cosechando en estos años, estamos en días de cosecha y en años de cosecha, todo va hacia fortalecer
como tal esos servicios. Además, no solo los estamos fortaleciendo en materia de capacidades internas, que básicamente es pues trabajar con tu gente y tener los mejores profesionales del mercado, los que están hoy, prepararlos para retos mayores que nos va a exigir el futuro, sino también establecer alianzas y colaboraciones inteligentes con otros partners del mercado, con otros socios que tienen otro expertise, porque nosotros tenemos claro que hacemos consultoría integral. Mira, vemos muchísimos millones de dólares o cientos miles de dólares en función del tamaño de la organización malgastados en proyectos ineficientes o en organizaciones que plantean todo un roadmap de transformación y que se trabaja en base a silos de conocimiento, a silos de expertise, es decir, consultores de un expertise específico por aquí, consultores de otro expertise específico por aquí. Esa falta a veces de alineación y de integración lleva a las organizaciones a perder tiempo y a perder dinero, ¿vale? Con lo cual, si bien es cierto que nos estamos preparando para esos retos con las capacidades internas, también estamos trabajando específicamente en colaboraciones, y de hecho la estamos trabajando muy activamente, y tengo que decirte, aquí como primicia, para el sector salud van a salir. No vamos a esperar el 2024, van a salir ya en el 2023, con lo cual nos estamos preparando. Si bien es cierto que tenemos sueños por los próximos años, que insisto que es ser la compañía líder en el mercado de consultoría en la región, nos estamos preparando para que, ante un 2024 súper retador, nosotros tengamos servicios top, los mejores. Y eso lo vamos a conseguir, pues evidentemente, con todo ese plan de refuerzo, fortalecimiento y capacidades internas, y evidentemente con colaboraciones muy inteligentes por industria con los que más saben de un tema y que evidentemente pues complementan la oferta integral de valor. Héctor Cubelos, CEO de Región Caribe de España de Grupo Valor. Muchas gracias por las lecciones de sector salud, de consultoría, incluso de vida, y espero que superen estos retos tan importantes en 2024 y que cumplan esos sueños. Nada, gracias a ustedes. Lecciones en realidad ninguna. Las lecciones, y no son entendidas como lecciones, en los proyectos, ¿vale? Destacar que lo que nosotros hacemos no es consultoría de manual, no es consultoría de informe, no es consultoría necesariamente de análisis de tendencias, sino que es consultoría de implementación, con lo cual tomamos esas tres, las metemos en una coctelera y lo hacemos realidades empresariales. Toda aquella compañía que evidentemente pues quiera mejorar su gestión, que quiera conseguir unos resultados, que sepa que hay unos retornos que puede conseguir y que quiera hacer frente a los retos que vienen, que posiblemente van a ser de estrechez de los márgenes de contribución, que no nos engañen los números, la inflación, porque la inflación se ve en el ingreso, pero también se ve en el costo y en el gasto. Todo el que quiera hacer frente a esos retos y el que quiera conseguir unos buenos retornos como los que hemos hablado, por favor, Grupo Valor siempre va a estar a la orden para ellos. Muchas gracias, Héctor Cubelos, un placer. Nada, a ustedes.